Hello. A todos nos ha pasado en algún momento que vemos un outfit bonito, ya sea en Pinterest o redes, y queremos recrearlo, se ve súper bonito en esa persona, pero a la hora de ponérnoslo ya no nos encanta, no nos sentimos bonitas, simplemente no nos favorece. Y una de las principales razones por las que pasa esto es que no conocemos bien nuestro tipo de cuerpo. Y por eso cuando vemos outfits que a ciertas personas les queda increíble y nos encanta cómo se ve, a la hora de ponérnoslo realmente no nos favorece y no nos sentimos bonitas con ese mismo outfit. Así que yo te voy a contar cómo vestir según tu tipo de cuerpo para que cualquier look que te pongas te quede increíble. Comenzando porque hay muchos tipos de cuerpo, hay diferentes variaciones en un mismo tipo de cuerpo. Por ejemplo, hay relojes de arena que se ven completamente diferentes aunque tengan el mismo tipo de cuerpo. Incluso cuando pensamos en un tipo de cuerpo triángulo invertido se nos viene a la mente algo como esto y no necesariamente se tiene que ver así. Hay muchas variaciones de este mismo tipo de cuerpo, incluso las supermodelos, que es algo que siempre pensamos que son un reloj de arena súper bonito y súper estilizado. Usualmente en realidad son triángulo invertido, simplemente tienen la cintura definida y por ende nos da esa ilusión de que son reloj de arena, pero realmente no lo son. Así que con esto quiero que te quedes con la idea de que no hay un tipo de cuerpo ideal y el perfecto, simplemente hay que saber cómo vestirlos y cómo potenciarlos para que nuestro cuerpo se vea armónico, estético y bonito. Antes de comenzar te voy a mostrar cómo debes tomarte las medidas para así poder identificar bien cuál es tu tipo de cuerpo, déjalas anotaditas en algún lugar y a medida que vaya avanzando el video te darás cuenta cuál es tu tipo de cuerpo según tus medidas. Ok, como no tengo mi cinta métrica conmigo ahorita, lo voy a hacer con esta cinta. Para tomar estas medidas lo que tienes que hacer es pasar la cinta alrededor de la zona que quieres medir, en este caso los hombros. Tomamos la medida, vemos cuáles son los centímetros y lo dejamos anotadito en algún lado que nos van a servir para más adelante. Una vez tomadas las medidas de hombros, busto, cinturas y caderas, ahí ya podemos empezar a notar cuáles son las diferencias, cuál está más ancho, cuál está tal vez un poco más equilibrado y de esa forma vamos conociendo un poco mejor cuál es la figura que tenemos y cómo potenciarlo. Recuerda que la medida de busto también es muy importante porque si tienes un busto muy prominente en comparación de tus caderas y cinturas va a dar una figura completamente diferente a la que si tienes el busto tal vez un poco más pequeño. Entonces recuerda tomar estas 4 medidas importantes. De igual forma te estoy dejando una imagen en donde puedes ver las zonas exactas en donde necesitas tomar esas medidas. Así que nada, ya podemos comenzar y lo hacemos con el cuerpo reloj de arena. Este tipo de cuerpo se caracteriza por tener los hombros y las caderas alineados, mientras que la cintura bastante marcada. Para saber si realmente tienes un tipo de cuerpo reloj de arena, tus medidas en hombros y caderas no deben pasar la diferencia de 5 centímetros, mientras que tu cintura debe estar marcada con unos 10 a 15 centímetros menos. Con estas medidas ya se puede considerar un reloj de arena. Si tienes este tipo de cuerpo, tus fuertes son tus proporciones naturales y por ende la idea aquí no es equilibrar, sino más bien realzar las curvas que ya tienes y por supuesto tu cintura. Si tienes este tipo de cuerpo, algunas prendas que te favorecen son los vestidos cruzados o crops, que usualmente tienen muy bien marcada la cintura. Este estilo es ideal. Por supuesto, los cinturones, cualquier prenda que marque bien tu cintura va a ser ideal para ti. Literalmente dan ese efecto que buscamos de potenciar tus curvas y enmarcar bien tu cintura. También las faldas lápiz o faldas ajustadas, ancha de muslo, quedan increíbles. Por supuesto, los jeans de tiro altos son ideales, o tal vez si no te gusta un tiro muy alto a la cintura, un tiro medio que está justo por debajo del ombligo también es ideal para ti. Otra prenda que te va a quedar increíble son los blazers entallados, o este tipo de blazers que tiene costuras que dan esa ilusión de estar entallados porque no necesariamente tiene que quedar muy ajustado, pero que sí marque bien como esta forma un poco curviada. De igual forma, los tops ajustados, los tops con escotes en V, nena, te van a quedar increíbles. El escote en V estiliza mucho, alarga mucho esta zona, entonces es algo que realmente le queda bien a casi todas. Así que si te gusta, créeme, es ideal para ti y para tu tipo de cuerpo. De igual forma, recuerden que los escotes, el tipo de prenda, el largo, van a depender también mucho, no solo del tipo de cuerpo, sino también de las proporciones que tengas, porque una persona con reloj de arena bajita no va a poder usar lo mismo que una persona con el mismo tipo de cuerpo, pero un poco más alta. Entonces, si quieren un video de proporciones, déjenlo en comentarios y por supuesto que lo hacemos porque también es algo muy interesante y que te ayuda a conocer bien cuáles son las prendas que realmente te van a favorecer. Pero en términos generales, el tipo de escote en V, las faldas ajustadas
ajustadas, prendas a la cintura, sobre todo que marquen bien tu cintura, y si no te gustan prendas tan altas, pues como dije, al ombligo, tiro medio, te quedan perfectas. A mí no me gusta decirte qué prendas evitar porque ya depende mucho de tus gustos personales y de lo que realmente busques, porque por ejemplo, a este cuerpo en teoría le diría que evite blazers tal vez muy anchos porque hacen que tu figura se pierda, pero hay personas a las que genuinamente les gusta eso, entonces yo solamente te digo qué prendas realmente van a potenciar tu imagen si es lo que buscas, porque si no te gustan las prendas ajustadas, pues no las usas y ya, simplemente depende de tus gustos. Pero si quieres potenciar tu imagen, si quieres realzar tus curvas, estas prendas van a ser ideales para ti. La idea es que las prendas que te pongas sigan tu forma natural, que no te oculten si lo que quieres es potenciar tu físico. La idea es que estas prendas no te tapen por completo, sino que más bien acompañen ya tus curvas naturales. Continuamos con el tipo de cuerpo triángulo o de pera. En este caso las caderas son mucho más anchas que los hombros y que la cintura. Aunque tengas la cintura definida, si tus hombros son más pequeños, entonces ahí ya se marca una diferencia visual. Como les dije, usualmente la diferencia está entre unos 5 a 10 centímetros. Si tienes los hombros más pequeños, a partir de los 5 centímetros ya se empieza a notar esa diferencia, pero también hay que tomar en cuenta en este caso el busto, porque si tienes los hombros mucho más pequeños que tus caderas, pero tienes un busto algo voluptuoso, sutil, no más ancho que tus caderas, entonces ahí sí da una figura visual de tu cuerpo tipo reloj de arena. Ahora sí, en este tipo de cuerpo la idea es llamar la atención a la parte de arriba, de esta forma se equilibra visualmente y se ve más armónico tu cuerpo. Para que tengan un poco más de contexto en cuanto al color, los colores oscuros disimulan, mientras que los colores claros, como el blanco, realzan. Entonces, si tu ideal es disimular un poco la cadera y realzar la parte superior, lo mejor es que utilices prendas claras o prendas tal vez con estampados, prendas llamativas en la parte superior, mientras que en la inferior utilices prendas de colores tal vez un poco más oscuros. Las prendas que son ideales para ti son blusas con volumen en los hombros o en el escote. Este tipo de blusas así con volados es ideal si tienes este tipo de cuerpo porque llama la atención a esta zona. Incluso el escote que es así como de barco, créeme, te va a quedar divino, va a realzar tus curvas al mismo tiempo que va a darte, visualmente se ve increíble y te ves súper armónica con este tipo de escote. Otra prenda que también les va ideal si tienes este tipo de cuerpo son prendas con mangas abullonadas, con mangas con mucho volumen. Este tipo de mangas me fascinan, la verdad se ven muy bonitas y yo sé que no a todas les va a encantar porque para algunas podría ser mucho, pero si te gustan y tienes este tipo de cuerpo, créeme que va a realzar tu figura de forma increíble. Como les dije, otra prenda que les va a quedar increíble son los escotes estilo barco o incluso los escotes cuadrados. Llaman mucho la atención hacia esta zona. No te recomendaría tanto el escote en V porque lo que suele hacer el escote es llamar la atención hacia abajo. Es como una flecha. Entonces, si lo que buscamos es que realce la parte de arriba, el escote en V, la verdad, no creo que sea algo que te favorezca tanto si eso es lo que buscas. Si tú quieres mostrar tu escote, pues nena, hazlo, no hay ningún problema con eso. Simplemente es para que sepas más o menos cómo equilibrarlo. Lo ideal para ti son los pantalones rectos, son ideales, disimulan muy bien y no agregan volumen. Yo te recomendaría en este caso también colores oscuros, incluso si vas a usar estampados te recomendaría estampados de líneas verticales, sí, de líneas verticales. Cualquier otro tipo de estampados va a quedar ideal en la parte superior porque va a llamar la atención hacia esta zona. Otra cosa que también es ideal para este tipo de cuerpo es prendas con estructura en la parte superior. Por ejemplo, corsets que son muy llamativos. Hay este tipo de camisas que tienen como muchas costuras y muchos detallitos en la zona superior o en la camisa en general, pues. Entonces siento que este tipo de prendas son ideales y son súper cute, son súper bonitas y me encantan, la verdad, solo me encantan. Y ya, todo este tipo de prendas siento que son ideales, te van a quedar divinas si lo que buscas es potenciar la zona superior y llamar la atención hacia esta zona. Continuamos con el cuerpo triángulo invertido. Este tipo de cuerpo se caracteriza por tener los hombros más anchos que la cintura y la cadera. Y no necesariamente solo los hombros, porque puedes tener los hombros tal vez un poco más chiquitos o alineados, pero si tienes un busto prominente, entonces
de igual forma nos va a dar visualmente esa forma de triángulo invertido. Aquí, como dije, se busca suavizar la parte superior, tal vez disimularla un poco si es lo que tú quieres. Repito, esto depende mucho de tus gustos personales. Hay mujeres a las que más bien les gusta realzar esa diferencia de triángulo invertido, entonces es cuestión de gustos personales. Si lo que buscas es disimularlo y tal vez realzar más bien la parte inferior, mi recomendación es que utilices prendas oscuras en la parte superior y prendas claras en la parte inferior. Todos los detalles que di en el cuerpo anterior de triángulo, en este caso solo van invertidos. Es decir, lo ideal es que utilices prendas mucho más anchas y con mucho más volumen en la parte inferior, prendas con estampados, con colores llamativos, mientras que en la parte superior, escotes en V, prendas más sutiles, pero con tonos más oscuros. Todo este tipo de detalles son ideales si quieres equilibrar tu tipo de cuerpo. También los pantalones estilo waylet, también los que son tipo palazzo, son ideales, de verdad que te van a quedar increíbles. Si no lo tienes, es momento de que corras a comprarlo, porque créeme, van a potenciar mucho tu figura, le van a dar volumen a la parte inferior y se va a ver increíble. Hay muchas mujeres que lo que buscan es ocultar su cuerpo, ocultar sus hombros y su busto tal vez con prendas mucho más anchas, y eso lo que causa es el efecto contrario. Entonces mi recomendación, si lo que buscas es equilibrar, es que dejes eso de lado. No necesariamente tienes que usar prendas anchas para disimular, todo lo contrario, lo que hace es darle más volumen a esta zona. Lo ideal es que utilices las prendas anchas en la parte inferior. Como dije, los palazzo, prendas con pliegues, faldas con pliegues, pantalones, son ideales para ti. Otra cosa que es ideal, las faldas plisadas o con mucho vuelo, son increíbles. Te dan ese efecto de tener tal vez un poco más de caderas y tu cuerpo se ve mucho más equilibrado. Escotes en V son ideales si tienes este tipo de cuerpo, porque como mencioné anteriormente, el escote en V es como una flecha y por ende, al tener un escote marcado, nuestra atención va a ir con la flecha hacia la parte inferior. En caso de que quieras utilizar, por ejemplo, un traje con hombreras o algo que llame la atención en la parte de arriba, no es que tienes que dejar de usarlo, simplemente tienes que aprender a equilibrarlo. ¿De qué forma lo hacemos? Si vas a utilizar estampados en la zona superior, en la zona inferior vas a utilizar tal vez prendas o con el mismo estampado o prendas con mucho más volumen, prendas de este estilo de faldas que son como tipo en A, que son súper voluminosas en la parte inferior. Las de globo también son ideales, o prendas, como dije, pantalones palazzo, prendas con pliegues, pantalones sobre todo con pliegues, siento que son divinos y se ven ideales, o faldas plisadas. Esta es la forma en la que consigues el equilibrio. Si quieres utilizar una prenda que realce tu zona superior, la idea es que la prenda de abajo realce aún más esta zona. Entonces no quiero que te cohibas de usar ciertas cosas que te gustan, úsalas, simplemente tienes que aprender a cómo combinarlas de forma tal de que tu cuerpo siga luciendo equilibrado y con mucho estilo. Por supuesto, esto es algo que detallo mucho más en mis asesorías porque te conozco, sé cuáles son tus proporciones, que son muy importantes, entonces es cuestión de variar un poco, de conocerte y de saber qué es lo que realmente te va a funcionar a ti. Y continuamos con el cuerpo rectángulo. Este tipo de cuerpo se caracteriza por tener la cintura, la cadera y los hombros alineados. Realmente no tiene muchas curvas y por ende nuestro objetivo con este tipo de cuerpo es generar esas curvas. Con prendas que te den volumen en la parte inferior, vestidos con pliegues en esta zona o con cinturones también son ideales. Vestidos con un corte en A, sobre todo en la parte de la falda, te quedan increíbles. Faldas con volumen en general, los pantalones con volumen en general te van a quedar muy bien. Prendas con escotes en B, por supuesto, pantalones de tiro alto, los pantalones, yo no te recomendaría pantalones rectos, más bien te recomendaría pantalones un poquitico más anchos. No muy exagerados si no te gusta, pero sí siempre un poquitico más anchos. Sobre todo te recomendaría también jeans o pantalones que vayan a la cintura. Como dije antes, si no te gusta a la cintura porque es muy alto, con un tiro medio también te va a ir increíble. El tiro medio es aquel que llega justo debajo del ombligo o
un poquito más abajo a veces. Personalmente no te recomendaría pantalones de tiro bajo porque visualmente corta con esa línea tu figura y por ende te vas a ver muchísimo más cuadrada. También te recomendaría blazers entallados, este tipo de blusas que son muy entalladas en la parte superior y después van como se van abriendo, son ideales porque genera ese efecto visual de curvas. También te recomendaría que utilices chaquetas si las vas a usar a la altura de la cintura. De esa forma no va a haber tantos cortes ni tantas líneas y por ende va a dar ese efecto de que tienes mucha más cintura. Y como no, las capas y superposiciones son ideales si quieres, como te digo, utilizar chaquetas con un pantalón tal vez un poco más palazzo. Es ideal para ti, son outfits que te van a quedar increíbles y van a dar ese efecto de curvas aunque no tengas. Recuerda, el problema no es tu cuerpo, jamás lo va a ser, simplemente tienes que aprender a cómo potenciarlo y cómo vestirlo para que así tu imagen se vea mucho más armónica, mucho más estilizada y, como no, con mucho más estilo. Y por último, pero no menos importante, el cuerpo ovalado. Este tipo de cuerpo se caracteriza por tener mayor volumen en la zona media, es decir, tal vez tu pancita o tal vez tienes un busto muy grande y tus caderas y tus hombros son muy chiquitos, no tienes una cintura muy marcada. A partir de los 10 centímetros de más en esta zona se nota una diferencia en cuanto a las caderas y a los hombros. Aquí la estrategia es definir una figura visualmente sin ajustar en exceso, porque si ajustamos mucho, aparte de incómodo, va a hacer que te salgan esos rollitos, tal vez te vas a sentir muy incómoda y no te va a favorecer para nada. En este caso, los vestidos con un corte A son ideales para ti. Los escotes en B, como les dije, les favorece a mucho de este tipo de cuerpo porque te alarga. Visualmente este escote alarga tu cuerpo, alarga tu cuello, alarga tu figura en general, entonces es ideal para ti. Como no, los blazers te recomendaría que los utilices abiertos o si los vas a utilizar cerrados sobre todo en esta zona justo debajo del pecho para que cause ese efecto de cuello en B. Te diría también que utilices pantalones rectos, depende de cómo los uses, porque si utilizas pantalones a la cintura, no muy ajustados, pero con volumen, puede que te queden muy bien. Esto va a depender mucho de lo que tú buscas personalmente. Si buscas y quieres y te gusta generar un poco más de volumen en la zona inferior, va a ser ideal para ti. Pero si lo que buscas es más bien disimular un poco de esa zona, te recomendaría pantalones con un corte recto. De esta forma te disimulas, pero al mismo tiempo favorece muy bien tu tipo de cuerpo porque da ese efecto un poco más alargado. Como dije antes, no me gusta decir que evites cosas porque va a depender mucho de tus gustos, de tu tipo de cuerpo, de lo que realmente sientes que va contigo, pero te diría que evites tal vez telas muy rígidas, telas que te hagan sentir muy incómoda, telas que te aprieten, prendas muy ajustadas porque aparte de que te sientes incómoda, realmente no aportan mucho a lo que es tu figura, entonces te diría que si es tu gusto personal, las evites. También te diría que evites prendas muy grandes. Algo que también pasa con este tipo de cuerpo en querer disimular es utilizar prendas súper holgadas, súper grandes, porque pensamos que de esta forma disimulamos, pero causa el efecto contrario. Nos dan mucho más volumen. Entonces, personalmente, si lo que buscas es equilibrar esta zona, equilibrar tu cuerpo, hacerlo más armónico, te diría que te alejes de cosas muy anchas o muy ajustadas. No te vayas por los extremos, lo ideal es un punto medio en donde te sientas cómoda y al mismo tiempo favorezca tu tipo de cuerpo. Recuerda, conocer tu tipo de cuerpo no es una limitación. No quiero que con esto pienses, ok, no puedo usar más nunca este tipo de prendas. No tienes que cohibirte de usar ciertos looks o cierta ropa porque no van con tu tipo de cuerpo, simplemente tienes que aprender a equilibrarlo, aprender a con qué combinarlo para que de esta forma no realce esta zona que no quiero que realce, simplemente va a tener un cuerpo mucho más equilibrado. Esto te puede dar una guía, te puede dar una fórmula para seguirlo y que de esta forma vayas conociéndote más, vayas conociendo qué cosas te favorecen, qué cosas no, y a la hora de ver un outfit en Pinterest ya sabemos, oye, ¿sabes qué? Esto lo podría combinar de esta forma y a mí personalmente me va a quedar mucho mejor.
Por supuesto, si quieres una guía más personalizada, más específica, conociendo bien tus proporciones y demás, puedes comentarme, seguirme en mis otras redes y por supuesto te voy a estar ayudando con una asesoría personalizada. Nos vemos en el siguiente video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, si les gustó los estaré leyendo y nos vemos en el siguiente video. Bye.